Partidos políticos, reforma fiscal, ¿cómo va el gobierno? Algunos de los temas que vamos a tratar con Trajano Santana, presidente del PRI. Trajano, hermano, un placer verle, bienvenido. El placer es mío, que hacía unos días que no nos veíamos. Y bueno, aquí estamos para corresponder con Trajano, la antes de entrar a la parte política, yo entrevisté en La Opción de la Tarde, donde laboro del grupo Telemicro, y a este señor que está en donde usted estaba, en la Onda. Oficina Nacional de Derechos de Autor. Exacto, entonces él habla de una deuda que usted dejó ahí, de un edificio, que usted benefició al dueño de ese edificio. Hay un problema ilegal. ¿Qué de cierto hay en eso? Bueno, primero saludar a los amigos, ¿verdad?, que siguen este programa. Y complacido estar con ustedes. La verdad que yo eso ni lo había escuchado, pero es normal que cuando un funcionario sale de una institución deja deuda en todas las épocas, porque es lo rutinario, es normal. Pero en el hipotético caso de que existiera, porque yo no dejé ninguna deuda. Fíjate con los contradictorios, como te digo. Es normal que en todas las instituciones, claro, cuando sale un gobierno, hay compromiso con acreedor y todo por el estilo. En este caso, en mi caso, lo que dejé fue una institución con un perfil que no tenía y con un prestigio nacional e internacional a toda prueba. Él pudiera referirse a un edificio. Sí, que pagaba de que un dineral. Bueno, pero eso es tontería. Hay que ver si la obra soporta lo que se paga y si hay una sobrevaluación. Y si era necesaria la contratación. Y si era necesaria la contratación. Después de ahí para allá, eso es hablar tontería. Interpretaciones, llamemos. No tener temas, como también una época de sonido. Y entonces a veces quieren ser sonidistas algunos funcionarios y no se ocupan de las cosas que tienen que hacer. Nosotros sacamos de la Onda, de un pasillo trasero, sin un baño, del Archivo General de la Nación. Me consta. Eso lo sabe todo el mundo. Me consta. Y la dejamos con un edificio para desarrollar un perfil de una institución que a nivel internacional se colocó en las primeras 3 oficinas de mayor relevancia internacional. Eso fue lo que yo hice en un cabildeo y en una labor continua en la OMPI y los organismos asociados a Naciones Unidas para darle ese nivel a la República Dominicana que necesita, porque el derecho de autor es parte de la propiedad intelectual que mueve más del 4.8% del PIB mundial. Y genera más del 2.5% de empleos. Y la gente cree que se limita solamente al derecho de autor de los artistas. Y es de toda obra, los cantantes, literaria, cantante, incluso tiene algo que ver con... No, porque ya eso pasaría a las patentes. ¿Cuál es? ¿Cuál es el alcance? Es un alcance enorme. De la Oficina Nacional de Autor. Con lo creativo de obras literarias, científicas y culturales. Correcto. Ahí está, por ejemplo, los programas de informática, los software. Eso tiene un derecho de autor que tiene que ser protegido. Pero desde los invernaderos que producen controlados hasta... Bueno, el mundo de hoy es propiedad intelectual. Y eso es algo que la República Dominicana tiene que explotar. Y fue lo que yo vi que había que explotar y convertirlo en una política de Estado. Gente no conoce su propio derecho en ese sentido. Un autor que genera tantos recursos, el Estado no le devuelve nada, ni el Estado tampoco lo involucra ni lo impulsa para convertirlo en un agente hasta de recaudación de fondos. ¿Qué recibe el Estado a través de los beneficios que reciben los autores? No, nada. Nada, es simbólico. Eso es simbólico, son pequeñas cositas para registrar una obra, cosas así. ¿Ustedes le cobran algún tipo de impuesto, no de impuesto, de servicio, de tasa de servicio? No, es que la Onda no cobra nada. No tiene esa facultad. La Onda lo que tiene que hacer es proteger, tutelar, fiscalizar e impulsar el derecho de autor ya en esta época, ya no solo como elemento cultural, sino también como parte de la industria creativa. Y ahí entramos en la economía naranja. Nosotros pusimos un edificio en la que el tercer nivel
de más de 600 metros era para impulsar las industrias culturales creativas, los innovadores y los creativos de obras científicas, literarias y culturales. Entonces, escúchame María, porque es interesantísimo el tema. Esta oficina que dirige Frantoni Santana, que cobran impuestos. Eso es Gacedón. Ajá. ¿Qué rol juega? Porque ellos son una institución como sin fines de lucro, pero se lucra muchísimo y no es gubernamental. Y cobran impuestos. Ellos no cobran impuestos. Ellos cobran la representación Lo que le pertenece a cada quien. de los autores, que son titulares de derecho. Ustedes son autores porque ustedes crean contenido, ustedes pueden ser protegidos por el derecho de autor. Entonces ustedes se registran en el Gacedón y al tener obra que hace opinión pública, sean estas musicales o no, entonces tiene una remuneración. Ya entendí. Sí. Como el autor son cientos, millones, no pueden individuar ir a un tribunal a reclamar el derecho. Entonces se organizan en una sociedad de gestión colectiva. Hay una ley que los protege. La ampara, la 65-00. Ah, sí, la ley. Y ahí es donde entra la autoridad que tiene el gobierno para fiscalizar, para proteger los intereses de los autores. Cambiando de tema. Y entonces ahí está la Oficina Nacional de Derecho de Autor con esa autoridad. Y cobran unos cuartos. Entonces, esta oficina, como la ONAPI, son las dos que lideran los dos ámbitos de la propiedad intelectual. Sí. Una, la parte creativa humana, y la otra comercial, patentes y cosas por el estilo. Esa es la de ONAPI. Claro. Sí. Entonces, había un desbalance. Una oficina con un edificio en mejores condiciones, cosas por el estilo, un perfil internacional bien posicionado, y nosotros la posicionamos igual o superior. Entonces la obra que ahí se hizo tiene un valor agregado enorme para la República Dominicana. Creamos todos los planes, automatizamos la institución para poder registrar desde tu casa, si quieres, o de tu oficina, todas tus obras. Creamos un departamento de peritaje de obra para proteger el autor. Creamos ese centro de mediación y arbitraje. Creamos el centro de mediación y arbitraje con auspicio y colaboración de la OMPI. Especializamos el personal. Creamos el centro de capacitación sobre derecho de autor. Todo el programa de organigrama y con el aval de administración pública del gobierno. Es decir, hay todo lo que hay, todo absolutamente lo que hay. No tenía presupuesto, dejamos presupuesto. No tenía vehículos, dejamos vehículos. No tenía de nada. El honor y el orgullo que yo siento por lo que yo he hecho ahí, me gustaría que alguien lo contestara en un momento para yo explicarle al país. Cambiando de tema, Trajano, ¿qué le parece este proyecto de modificación de la Constitución de la República? ¿Cree usted que es el tiempo para ello? A mí me parece que no. Y creo que el país, en el mundo político, no solo de una parte del PRM, no está de acuerdo con eso. Siempre es importante modificar la Constitución para mejorar, pero aquí en el país cada gobierno no puede votar una Constitución, eso se convierte como en una ley adjetiva. Ni siquiera, porque aquí hay leyes adjetivas que tienen 60 años, 70. Exactamente, entonces no se puede, y que necesitan y que están mandadas a ser actualizadas, incluso para la implementación del Plan Nacional de Desarrollo del país, y no se hacen. Entonces, cada gobernante no puede decir, la Constitución es mía, fue mi gobierno que yo la hice. Así no puede ser. Entonces, yo pienso que ese es un proyecto que tiene una búsqueda hasta cierto punto de ponernos a perder tiempo. Entretenimiento, en aspectos políticos y de orden electoral proyectado al 2024. Porque así surgió eso. No solo porque haya que fortalecer el Ministerio Público, eso es verdad, pero para eso solo modificar una Constitución de la República con la normativa de protocolo y sobriedad que lleva eso. Exacto. Cuando el Ministerio Público no se fortalece solo ¿Habrá un por trasfondo? eso. ¿Habrá un trasfondo? Tiene que haber un interés. El primer interés es impulsar una reforma constitucional en su gobierno para usted tenerlo como un aval político. Sí. El segundo trasfondo es la historia. Claro. La reforma de Luis.
Claro, la reforma eso- de Leonel, la reforma de Sí, Danilo. sí, entonces- cada una con una visión Entonces el diferente. país necesita una reforma profunda, estructural, a partir de una reforma constitucional que se consensue con todos los sectores sociales y políticos de la nación dominicana, a ver a dónde nosotros nos vemos los próximos 20 años como país. Un plan real para Abarcador. Claro, que involucre a todos, porque este crecimiento económico que tiene el país de los últimos 20 años, ¿para qué ha servido? O para enriquecer la oligarquía de la República Dominicana, ampliando la pirámide, la base de pobreza mayor abajo y arriba la cúpula en chiquita, que se reduce cada vez más, quebrando a todos los comerciantes y empresarios medios y de base, para que la oligarquía tenga más poder y más control económico del país. Y en este gobierno es donde estos grupos se están enraizando con mayor poder, porque le están delegando hasta la administración de una revista, de un carro, al sector privado. Y ni siquiera al sector privado nacional, A las compras de la a policía esa también. cofradía y todas esas cosas internacional. Le van a dar un fideicomiso hasta la gestión de obra pública, la gestión de salud pública, la gestión de educación. El país lo van a privatizar todo. Lo que se ha salvado de la muerte de Trujillo para acá, en los gobernantes que han ido hipotecando el interés nacional, lo va a entregar este gobierno todo. Si ustedes, los políticos de oposición, se lo permiten, porque todo eso también está por verse. Pero porque- lo que pasa es, Pedro, que los políticos de oposición, los principales líderes políticos y fuerzas políticas, son parte de esa camarilla. ¿Cómo? Claro. Danilo, Leonel y esa gente. Claro, porque al final ellos pactaron, viniendo de un origen liberal, progresista, se acomodaron y lo que compiten es por el liderazgo de la oligarquía. Oh. Y cada quien tiene una franja de la oligarquía. O sea, ya el combate y los objetivos no son políticos, sino económicos. Hay objetivo político, pero hay un componente económico, que el liderazgo se hizo mercantil Coño, eso y es está fuerte. institucionalizado con la normativa legal a partir de las leyes que hay ahí electorales, en la que, por ejemplo, el voto preferencial evita que ese muchacho líder comunitario que hace una trayectoria como mi caso, que vengo de profunda... De cero, menos cero. De menos cero, las oportunidades se nos cierran. Sí. Porque aparece un banquero o aguantero, o aparece el banquero que conocemos normal, financiero, o aparece cualquier tipo con procedencia de recursos que no le importa a nadie, solamente el beneficio, es el que eligen de diputado, senador y alcalde. Es el que se impone. Y ese es el que financia a los gobiernos para que sean gobierno, y luego le dan la cuota de posiciones administrativas y de influencia en estamentos de decisión. Eso es lo que está pasando con ese sistema político que tenemos en la República Dominicana. Esas son las transformaciones que hay que impulsar en la Constitución de la República. Esa mini reforma que está impulsando el gobierno ahora, que gracias a Dios por lo menos ha dicho que la va a consensuar. ¿Y dónde la va a consensuar? Bueno, ¿Y con quién? ¿Y con vista quién? pública, dice. Sí, pero vista pública ¿de qué? Porque van al Consejo Económico y Social. ¿Quiénes dirigen y controlan? ¿Y para qué se estableció el Consejo Económico y Social? Es para ablandar el debate público, llevar consensuado entre la élite del país cómo se van a repartir el país. Pero ahí está lo político también. Ahí están los Pero él lo políticos. acaba de decir que son parte de eso. Son parte y solamente son asientos para legitimar esto, porque todos están buscando el apoyo de ellos para llegar a ser presidente o regresar a ser presidente o lo que fuere. Esa es la realidad. Eso está tan mal constituido que ni siquiera tiene la representación de los grupos de la misma sociedad civil que están protestando porque tienen que establecer su participación y no le dan participación. Sin embargo, los mismos grupos de la sociedad civil que son financiados por el sector empresarial y por los grupos hegemónicos internacional se sienten excluidos. ¿Qué es lo que va a salir de ahí, de todos los pactos que de ahí salgan?
Trajano, Esa es la sociedad en la que nosotros convivimos. el gobierno del presidente Abinader. Y luego a título de reflexión, porque Sí, nosotros, sí, no, y cuando estamos interesante. aquí en una labor, en un medio de comunicación, ustedes y nosotros los políticos somos comunicadores en Claro. sentido general. Y de alguna manera tenemos que buscar cómo poner que la población reaccione en una dirección Sí, que diferente. pueda tener un elemento Hoy no que le tenemos permita- ingenio. que le permita diferenciar una cosa de la otra. Claro, el país no tiene Sacar una ingenio hoy. conclusión. El país no tiene como 20 empresas que dejó Trujillo, que es parte del patrimonio de nosotros. Y una parte que se lo agenció, parte del sector privado, muy honorable, con empresas muy fructíferas, que son bienes públicos. Por cierto, se está creando un fideicomiso para administrar los fondos que producen esas empresas. Sí, pero el fideicomiso lo va a presidir tú. No. Usted. No. Los empresarios. Son los empresarios. El fideicomiso es la tercera vuelta, la tercera ronda. A la privatización. De la privatización, Claro, que sí. vino como Un nombre como más- privatización. Con un cambio de Un terminología. nombre más bonito. Sí, más aparentemente Más plural, qué estético. sé yo. Trajano. Porque primero vino la capitalización. Sí, capitalización. Y eso se transformó y terminamos en entregar a precio de vaca muerta las empresas del gobierno al sector privado. Y ahora esto viene con un fideicomiso que en América Latina es un desastre igual. Sí. Y hay que reflexionar sobre esto, porque así no vamos para ningún lado. No, y hay un concepto de fideicomiso cuando se creó en el 2011, creo que fue, que era para desarrollar proyectos de infraestructura, para garantizarle a María, si ella va a comprar un apartamento en plano, que el apartamento se va a terminar y que el dinero que ella da no se va a perder. Claro. Ese fue el objetivo Ese y fue el funcionó. objetivo. Pero tú no me Y puedes ahí decir se a mí creó la figura de la fiducia, donde el banco es un garante. El banco es un garante de la fiducia. De la fiducia que garantiza que el ingeniero, el contratista, va a terminar la en obra. términos filosóficos. Y le da dinero para que la termine. Para que la termine. Esa es la definición Pero no que yo teórica y filosófica. Ya tenemos este celular y yo te lo voy a dar para que tú lo fideicomises, te ganes unos cuartos con lo que nos toca a todos. Claro, claro. No, eso Los no. peajes que construye el ¿Cómo gobierno, pasó entonces con- se lo dan con RD en Vial? concesión a empresas privadas. La nomenclatura sí es fideicomiso, no. Oye, pero si nosotros hicimos la obra, la podemos Exacto, administrar. ya la tenemos. Ya la tenemos. ¿Y por qué tenemos que Y voté poner por ti para que la fideicomiso? administre. No Para que la hay- administre. No tenemos capacidad Eso de iba a eso. decir, no hay capacidad en el gobierno. Yo creo que Entonces tenemos que entregar el yo gobierno. creo que hay pleno. capacidad para lo primero que tú planteaste. Darle lo que le nos toca a todos a un grupito. Claro, porque es un compromiso. Compromiso de Es campaña. un compromiso que llevó al gobierno para financiar la oposición al gobierno actual del momento. Sí. Había que hacer un pacto con algunos sectores. Y hubo pactos también grises. Sí. ¿Cómo cuál? O por hay una serie de gente vinculada a hechos de narcotráfico que estaban en posiciones públicas y que están en posiciones parlamentarias, algunos extraditados ya. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque la legislación lo permitió, lo permite. La legislación permite. Es blanda, Ajá. es Entonces, flexible. debido a eso, antes el narcotráfico le gustaba la política, buscaba a alguien que pueda ser susceptible y colaboraba para que le colaboren con algunas impunidades. Le hablan- Hoy no solo quieren esa impunidad, hoy quieren participar ellos también. Entonces, en esa participación nosotros estamos jodidos como país, porque vamos a tener, haciendo la normativa, la legislación, el orden en que la sociedad dominicana tiene que arrumbarse en el presente y el futuro, por personas vinculadas a esos tipos de delitos. Estamos complicados. Entonces se necesita Gracias. una reflexión profunda en la Ese sociedad impulso me dominicana gusta. para impulsar el desarrollo y el crecimiento del país que sostenido está ocurriendo, y eso es gracias a la fortaleza de la clase política de la nación dominicana, que es el líder de la cosa pública, y la participación del sector Así es. privado. Gracias, Trajano. Se nos fue. Se fue el tiempo. Se nos fue, pero hay una segunda, tercera y hasta cuarta parte, porque esto tiene que continuar. Me gustó esa conversación con Trajano Santana, presidente del PRI. Gracias, señores, por acompañarnos. Nos vemos mañana. Buenos días, RD.